Puede considerarse Patria de Fernando Aramburu no solo una de sus mejores obras, sino también una de las más importantes de la narrativa del siglo XXI, de donde la conveniencia de estudiarla, de incluirla en el ciclo de narrativa del siglo XXI. Es tan compleja esta obra que se va a presentar en dos análisis diferentes. Este primero que se va a dedicar a la trama argumental, a los personajes, es decir, a las líneas de contenido que la van configurando, y otra segunda presentación que se centrará en las técnicas narrativas y en el recurso fundamental que sostiene esta obra, que son las técnicas elocutivas, con una continua interferencia entre la voz del narrador y la de los personajes. En esta portada de presentación, Patria aparece engastada en 6 títulos que están centrados en lo que llamará Fernando Aramburu la serie de Gentes Vascas. Inicia en 2006, es decir, hace más de 20 años, con una miscelánea de cuentos titulada Los peces de la amargura, que continúa con Años lentos, y aparece luego Patria, pero Patria no lleva el rótulo de Gentes Vascas. Sí, Hijos de la fábula, que vuelve a tratar el mismo asunto de la incidencia del terrorismo, y El niño, que es una obra que no se centra, va hacia atrás, pero no se centra, sí se centra en ese clima de la sociedad vasca, y Maite, que ha aparecido este mismo año y que analiza la repercusión del asesinato de Miguel Ángel Blanco a lo largo de 3 días en el mismo conjunto, no solo de la sociedad vasca, sino de la española. La trayectoria narrativa de Fernando Aramburu se caracteriza por una continua experimentación técnica y formal, aparte de la originalidad, ¿no?, de los argumentos que va a desarrollar, y sobre todo del hecho de que él no compone solamente obras narrativas. Él comienza con la poesía, y, por ejemplo, en este mismo ciclo se comentó una obra que podríamos considerar de autoficción poemática, Autorretrato sin mí, que apareció en 2018, del mismo modo que en el año 23 se publicó el conjunto de su obra poética, Sinfonía Corporal. Ha cultivado también el ensayo, las letras entornadas en el año 15, Vetas profundas en el 19, libros de cuentos como Los peces de la amargura, que ya se ha mencionado, y también otras obras dedicadas al público juvenil o infantil, y por supuesto las 14 novelas, que son las que le han dado un mayor prestigio, ya en un desarrollo de más de 30 años, desde Fuegos con limón en 1996 a Maite, que se mencionaba antes, aparecida este año de 2026. Hay un hilo conductor en esas novelas, que es el humor y la sátira, incluido el desarrollo de este conjunto de obras dedicadas a analizar la incidencia del terrorismo en la sociedad vasca. Y podría verse, por ejemplo, Hijos de la fábula, que es una obra muy divertida, ¿no?, aunque tenga también, claro, unos tonos bastante agrios. Fernando Aramburu vive anclado en sus orígenes, es decir, esta serie de Gentes Vascas lo sitúa en el ámbito de la sociedad vasca. Él nació en San Sebastián en 1959, pero no olvida esa tierra de acogida a la que marcha en el año 85, enamorado, en donde se casará y en donde sigue viviendo. Todas esas experiencias las refleja en Viaje con Clara por Alemania de 2010.
Toda su obra aparece publicada en el sello editorial de Tusquets. Patria, que es de 2016, es la 10ª novela. Ya se ha indicado que no pertenece a la serie de Gentes Vascas, pero la materia argumental permite vincularla a ese conjunto de obras. ¿Por qué? Porque se realiza un análisis de las circunstancias que provocan el terrorismo y de los efectos que causa tanto en aquellos que lo sufren, es decir, las víctimas, sus familias, como en aquellos que, movidos por ciertas circunstancias, se ven abocados a perpetrar esos crímenes. Patria consta de 125 capítulos. Aquí se ha reflejado el arranque y el final del índice. Los 15 primeros capítulos, los 16 últimos. Se puede ver así que los capítulos son breves, es decir, 4 páginas, 5 como mucho, y que además no mantienen una unidad orgánica coherente. Es decir, no hay una línea temporal continua que permite ir leyendo el desarrollo de una acción que vaya avanzando progresivamente, porque a Aramburu le importa desarticular esos ejes de tiempo y de espacio. Ahora bien, los capítulos sí pueden unirse, porque se unen entre sí, ya que giran en torno a uno o a dos personajes, como ocurre por ejemplo con los 3 primeros. En el cuarto ya hay un cambio y este hecho lo demuestra el que se puedan formar 40 secuencias con esos breves capítulos que se ligan y se vinculan mediante contraposiciones. Esas contraposiciones inciden en esas fracturas que antes se mencionaban, que se van produciendo en el interior de las dos familias, que son las que van a sufrir las consecuencias en el orden de la ficción del terrorismo y, por supuesto, en el conjunto de la sociedad vasca. Patria tiene que comenzar a analizarse teniendo en cuenta los principios metanarrativos. Podría hablarse de una cierta afiliación cervantina que fija Aramburu en el capítulo 109, si a la brasa le da el viento. En ese capítulo, Javier, uno de los personajes principales, acude, aunque no tiene mucho interés, a unas jornadas sobre víctimas del terrorismo que se van a celebrar en San Sebastián. En esas jornadas participa un juez, que es el que ha instruido el proceso del crimen que da sentido a todas las líneas de acción, y participa también un escritor que habla de su propósito de construir unas obras, sobre todo una novela, en la que dé cuenta del modo en que la sociedad vasca se ha visto afectada por los actos terroristas, es decir, cómo surgen esos actos terroristas y cómo están provocando unas consecuencias graves que afectan fundamentalmente a aquellos que los sufren. Escribí, pues, en contra del sufrimiento inferido por unos hombres a otros, procurando mostrar en qué consiste dicho sufrimiento y, por descontado, quién lo genera y qué consecuencias físicas y psíquicas acarrea a las víctimas supervivientes. Segundo párrafo. Asimismo, escribí en contra del crimen perpetrado con excusa política en nombre de una patria. Este término es fundamental porque es el que da título a la obra, donde un puñado de gente armada, con el vergonzoso apoyo de un sector de la sociedad, decide quién pertenece a dicha patria y quién debe abandonarla o desaparecer. Por eso esta obra se titula así, Patria, porque es la gran justificación, es el eslogan fundamental que van a manejar los terroristas y aquellos que los apoyan para que esa lucha armada haya durado tantas décadas. Escribí sin odio, contra el lenguaje del odio y contra la desmemoria y el olvido
tramado por quienes tratan de inventarse una historia al servicio de su proyecto y sus convicciones totalitarias. Hoy en día, no estamos en el año 16, pero se hablaría igualmente de la guerra de los relatos, cuando se intenta justificar cualquiera de las guerras conocidas. La trama argumental de Patria no se va a desvelar nada, ningún desenlace en este sentido, pero ya desde los primeros capítulos, desde el primero y el segundo, se habla de la figura de ese empresario vasco asesinado por ETA, al que conocemos solamente por su apodo, el Chato, que ha muerto en un momento determinado. Así, por ejemplo, en el primer capítulo lo recuerda su mujer, despide a su hija, Nerea, y mira la foto del Chato, que la tiene en su casa, y le cuenta, ¿no?, lo que ocurre. Y piensa la mujer, Vittori, era de lágrima fácil aquel hombre, y aunque las fotos no lloran, yo ya me entiendo. Y en el capítulo segundo, Vittori, que suele acudir al cementerio de Polloe en San Sebastián para hablar con su marido, que se encuentra allí enterrado, vuelve de nuevo a fijar ese crimen como punto de partida de la acción, incluso del carácter, ¿no?, de los cambios que ella ha sufrido. Antes de lo del Chato creía, pero ahora no cree. Lo del Chato es el asesinato. Por eso se dice al final, nada más ver al Chato en el ataúd, por tanto, ya se sabe desde el principio que ha sido asesinado, su fe en Dios reventó como una burbuja. Incluso lo notó físicamente. De este modo, muerto el marido, la obra va a girar fundamentalmente en torno a esta mujer, Vittori, la esposa de la víctima, y de Miren, que es una amiga íntima suya, que es la madre de José Mari, uno de los terroristas, que va a apoyar ciegamente la lucha armada. Por eso mismo puede afirmarse que Patria es una historia de dos mujeres, porque Aramburu nos va a llevar hasta la década de los años 60 para que veamos la amistad que se profesaban estas dos mujeres y cómo se va a ver separada por ese odio, por esa violencia de una forma radical. Y cómo esas circunstancias van a provocar una grieta muy profunda en sus familias, no solamente entre ellas, porque los hijos se profesaban una gran amistad, casi podía decirse y se dice de hecho que se trataban como si fueran primos y dejarán de hablarse, de relacionarse. Esa grieta va a afectarles también a ellos. Para este desarrollo, Aramburu se va a centrar en el periodo cronológico, la década de los 80, también la de los 90, en que ETA va a actuar con una mayor dureza. Y así lo va a demostrar justamente la acción que se va a cometer contra el Chato, que era un euskaldun, es decir, un hombre vasco, como ya se dirá, cuyo único crimen era el de ser un empresario y el de generar cierta animadversión y envidia en el pueblo en el que vive. Conocido, por tanto, el desenlace desde el principio, si puede llamarse así, puede valorarse el modo, es decir, esa ruptura continua del eje del tiempo, ¿no?, la utilización de saltos temporales con los que van avanzando los capítulos cuando se nos entregan algunas referencias que pueden llegar a ser fechables. Es decir, algunas fechas sí que se dan. Por ejemplo, 2009, 1985, referidas a uno de los personajes principales de la obra,
Arantxa, que es hija de Miren y de Josian, que sufre en 2009 un ictus en Mallorca, pero en el siguiente se retrocede a 1985, cuando la misma Arantxa, digo la siguiente fecha, tiene 19 años. Y en el siguiente capítulo, ahora sí, se retrocede en una segunda línea al 85, el mismo año en el que Arantxa viaja a Londres para abortar. Pero las fechas que se van dando, están marcadas en azul, se refieren coloquialmente. El 63, es decir, el año 63, cuando se casan Vittori y Miren, el 65, el 87, el 75, cuando muere Franco, el 87, cuando se produce la muerte de Chovi di Turbe en Argelia. Junto a estas fechas marcadas en azul, porque serán así en la obra, hay otras referencias que a nada que se consulte, ya cualquier buscador de internet o en la propia memoria de quien está leyendo la novela, que pueden ser fácilmente recordables. Es decir, la obra arranca justamente de una fecha que es emblemática, el abandono por ETA de la lucha armada, 20 de octubre de 2011. Luego se retrocede a 2009, aún más al año 89, aún más a la muerte de Franco en el capítulo 50, en el año 75. Luego sí, del 50 al 100 se van dando una serie de referencias precisamente con muertes o con atentados, algunos tan fácilmente recordables como el de Gregorio Ordóñez, o ya un poco más abajo en el 120 el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hay una fecha muy importante en el capítulo 100 que es la caída de la cúpula de ETA en Bidar en el año 92, con un cargamento de información y de papeles que va a llevar a ETA pues realmente a una lenta agonía, porque van a ir siendo detenidos varios comandos. Pero esas fechas no se dan, es decir, hay que buscarlas o hay que recordarlas, pero es el telón de fondo, ¿no?, sobre el que se va a ir construyendo la acción narrativa. Se ha indicado que el presente, la focalización, el punto desde el que arranca el narrador, está ya fijada en los 3 primeros capítulos. En el primero, que se titula Tacones sobre el parqué, Nerea va al piso de San Sebastián, en donde se encuentra Victoria, a despedirse de ella, porque va a viajar con su marido Quique, que la guarda en un taxi, a Londres, en un intento desesperado de enderezar un matrimonio que empezó con muy mal pie. En el segundo, seguimos en el mismo presente, una vecina le comunica a Vittori que la banda armada va a deponer la lucha, va a dejar la lucha armada. ¿Te has enterado? Dicen que lo dejan, que ya no van a atentar más. Página 19. Y en el tercero, Vittori, fiel a su costumbre, sube al cementerio de Polloe y le cuenta la noticia al chato. Lo otro que quería decirte es que la banda ha decidido dejar de matar. Aún no se sabe si el anuncio va en serio o se trata de un truco para ganar tiempo y rearmarse. Maten o no, a ti de poco te va a servir, y a mí no creas que de mucho más. Pero aparte de esa noticia, le quiere comunicar una decisión muy importante que acaba de adoptar. Tengo una gran necesidad de saber. La he tenido siempre y no me van a parar. Nadie me va a parar. Los hijos tampoco, si es que se enteran, porque yo no les voy a decir nada. Y eres el único que lo sabe. No me interrumpas. El único que sabe que voy a volver. No, a la cárcel no puedo ir. Ni siquiera sé en cuál está el malvado. Pero ellos seguro que siguen en el pueblo. Y además me pica mucho la curiosidad por ver en qué estado se encuentra nuestra casa. Tú tranquilo, chato, chatito, porque Nerea está en el extranjero y Javier, como siempre, vive para su trabajo. No se van a enterar. Y un poco más adelante dice, es una necesidad muy grande de estar por fin a buenas conmigo, de poder sentarme y decir, bien, se acabó.
No le importa a ella tanto el final de la lucha armada como poder obtener una paz y encontrar la verdad. ¿Que se acabó? Pues mira, chato, también necesito descubrir eso. Y la respuesta, si la hay, solo puede estar en el pueblo. Y por eso voy a ir allí, hoy mismo, por la tarde. Es decir, Vittori se convierte en una buscadora de la verdad. Quiere saber quién mató a su marido y quiere obligarlo a pedirle perdón a ella y a sus hijos para poder obtener algo de paz después de soportar tantos años de dolor. Este es el verdadero argumento de la obra. Por tanto, y ese es el sentido de la ruptura de los ejes de tiempo y de espacio, es decir, no puede avanzarse linealmente porque se va a regresar no solamente al pueblo en el que vivían Vittorio el Chato y sus dos hijos, sino que se va a regresar fundamentalmente al pasado en una continua rememoración de los hechos que ocurrieron, en los que se fueron lavando todas esas acciones violentas, todo ese odio que han ido mascando los terroristas, aquellos que los han apoyado. Cuando regresa Vittori al pueblo, es lo que ocurre. Vittori entró en el portal y fue como entrar en el pasado. La lámpara de toda la vida, los viejos peldaños crujientes, la línea de buzones desvencijados en la que faltaba el suyo, lo desmontó en su día Javier, el hijo mayor. Dijo que para evitar problemas. Hay un claro valor simbólico, por tanto. Ante Vittori se abre la vida del pasado. Allí permanece Vittori aquella noche en su casa y es lo mismo que va a suceder en la casa de quienes eran sus amigos. Miren y Josián. Josián viene desde la huerta, acude a su casa, están muy cerca unas de otras y se fija, se queda detenido en la ventana de la casa de quienes eran sus amigos y le dice luego a su mujer, miren, al venir del Pagoeta, bueno, él suele ir a la huerta y luego va al bar del pueblo. Al venir del Pagoeta, es uno de los espacios más frecuentados, he visto luz en casa de esos. Ya se habían prohibido decir los nombres de los que eran sus amigos. Miren, está ayudando a su hija Arancha para acostarla y dice, bueno, ya te he dicho lo que he visto, insiste Josián, igual les da por volver al pueblo. Hay que recordar que ETA ha anunciado el abandono de la lucha armada. Igual, dice, miren, ahora que no hay lucha armada, se pondrán chulitos. Chulitos, aquellos que han sido los que han soportado en la muerte de sus familiares, el odio generado por la violencia terrorista. Es una frase perfecta, ¿no?, que refleja ese clima de odio que se profesan unos a otros. Los saltos temporales se impiden que haya una cronología que vaya avanzando consecutivamente. Esto en el discurso narrativo se llama acronía, es decir, no hay una línea temporal única o silipsis por los saltos que se van dando. ¿eh? Eh, esa imprecisión en el avance que no provoca tampoco ningún trastorno, porque lo que importa es el ir viendo cómo se va construyendo el carácter de los personajes, genera secuencias retrospectivas por parte de todos los personajes. Todos son los que van a retroceder al pasado. Es muy importante, ya se ha dicho, que se van recordando pues, asesinatos tanto de unos como de otros, muy conocidos y que seguro que están en la memoria de todos aquellos que tienen bueno, pues unos ciertos años y que se han visto, ¿no?, también el conjunto de la sociedad española afectada por este clima de violencia. Pero en ningún caso el Chato adquiere nombre. No se le da ningún nombre porque es un personaje de ficción. Solamente se lo conoce por el apodo, el Chato o Chatito, como se le llama cariñosamente. Tampoco se concreta el nombre del pueblo de Guipúzcoa en donde ha ocurrido el asesinato, el atentado que acaba con su vida.
Ni siquiera es fácil fijar el año concreto del atentado. Se dice hace casi 20 años, ¿no? Por ejemplo, sería la referencia que se ofrece cuando Vittori acude a la huerta de Josian a verlo. Casi 20 años y estamos situados en un presente que es octubre de 1992, perdón, octubre de 2011, entonces eso nos llevaría a octubre de 1991, pero se dice casi, o sea, hay una imprecisión. El Chato es asesinado entre el año 91 y el 92. Lo que importa es la determinación de esos dos árboles genealógicos, o como prefiero indicar, dos cuadros familiares en los que se va concretando la edad que tiene cada uno de los hijos de esas dos familias. Hay una familia formada por Vittori y por el Chato, el empresario que va a ser asesinado, con dos hijos, Javier, médico, con 48 años, y Nerea, con 45. Bueno, hay algún dato, se dice que tenía 36 cuando había conocido a Quique, con el que se casará, que habían pasado 12, bueno, hay una cierta ambigüedad. El segundo cuadro familiar está formado por Miren y Josian. Sus hijos son José Mari, con 43, está en la cárcel, Arancha, con 44 años, con un ictus, postrada en una silla de ruedas, y Gorka. Es difícil fijar la edad, es el menor en cualquier caso. Los dos hijos de Vittori y del Chato, el primero es doctor, el segundo trabaja en Hacienda y se encuentran abocados a profundas crisis sentimentales. Es decir, viven acomodados, pero no son felices, ¿no? Viven amargados, ¿no? Por los hechos ocurridos. Los tres hijos de Miren y Josian se encuentran también afectados, ¿no? Por esos hechos. José Mari lleva ya más de 20 años en la cárcel, es etarra, con él sí que Aramburu realiza una minuciosa reconstrucción de las circunstancias que lo llevan a ingresar en la banda armada y a luchar y a cometer crímenes en nombre de esa patria, un nombre en el que tampoco él cree mucho, ¿no? Pero bueno, que se lo acaban inculcando. Arantxa es lo contrario, no tiene ninguna ideología política, ¿no? Casi, casi su hermano le llama nacionalista o españolista, ¿no? Sufre un grave ictus, está separada de su marido, de sus hijos, no puede hablar, no puede moverse, pero a pesar de, quizá por ello mismo, a pesar de todo, es la que va a lograr restañar en parte las heridas causadas por el terrorismo en las dos familias. Gorka, que es el único del que no se puede fijar a ciencia cierta la edad, es el menor de los hijos de Miren y de Josian, es, en cierto modo, al menos puede verse así, un contrapunto del autor. Desde muy niño tiene una gran afición a la lectura, lo señala Aramburu en Autorretrato sin mí en el primer capítulo, el modo en que en su casa no había libros, pero él se empeña en que los haya y lee, como sigue leyendo en el presente, de una forma continua, como un medio, ¿no? de conectarse con el mundo de la lectura. Gorka escribe libros para niños en euskera, escribe también poesía, como el autor, y logra escapar de esa red que se estaba cerniendo sobre él para obligarlo a comprometerse con la lucha armada. La desorganización temporal, por tanto, que se encuentra en Patria, no permite reconstruir una trama cronológica. En cualquier caso, como se ha dicho, hay 20 años críticos, posiblemente el año 91, pero no se puede asegurar, en que ocurre el asesinato del Chato, y sí, con seguridad, 2011.
cuando se fija el abandono de la lucha armada. 20 años, ¿no? Por ejemplo, cuando se reúne Vittori con sus dos hijos en el capítulo 27, Nerea, que vive, en fin, en un ambiente más holgado, lujoso, a veces observa pues, los signos de decadencia de los que su madre se rodea y de los que no está dispuesta a prescindirse, porque son los que mantienen viva la memoria del marido. Y entonces observa las servilletas y dice, y con las mismas servilletas de museo, si no de ropa vejería, se limpiaba el chato hace más de 20 años la grasa de los dedos. Una alusión a cuando estaba vivo, por tanto no se lleva a esa fecha. Luego hay que indicar el modo en que Vittori, con esa decisión que toma de buscar la verdad, con ese regreso al pueblo para indagar las raíces del odio y para ver en ellas, ¿no?, las circunstancias que provocan la muerte del marido, desencadena reacciones imprevisibles. Primero, se vuelve a generar el odio en la que había sido su amiga íntima, Miren, que acude al párroco, al cura, don Serapio, para que le pida a Vittori que no vuelva al pueblo, porque está provocando mucho dolor, no en las víctimas, sino en aquellos que se han visto también destrozados, ¿no?, por el terrorismo. Ahí en el capítulo 25 encontramos parte, ¿no?, de esa tensa entrevista o visita que don Serapio realiza a Vittori. Realiza Vittori y Vittori se lo cuenta al día siguiente a su marido cuando le va a ver al cementerio de Polloe. ¿Qué opinas, chato? No perdí los nervios, pero tampoco me callé, le dije. Vittori miró derechamente, regresa, ¿no?, a la casa del pueblo a los ojos del cura. Escucha, Serapio, que no me quiera ver en el pueblo, que me pegue 4 tiros como al chato, porque pienso seguir viniendo tantas veces como me dé la gana. Ahí está la firmeza del carácter de esta mujer. Total, lo único que podría perder, la vida, ya me lo rompieron hace muchos años. No espero que nadie me pida perdón, aunque la verdad, ahora que lo pienso, me parecería un gesto bastante humano. Y termino porque se me está pasando la hora de comer. Dile a la persona que te ha mandado visitarme, sabe muy bien que es su antigua amiga Miren, que no pararé hasta conocer todos los detalles relativos al asesinato de mi marido. Vittori, por el amor de Dios, le dice el cura, ¿para qué hurgas en esa herida? Y entonces le respondí, está hablando con el chato, para sacarle todo el pus que aún lleva dentro, si no, nunca se cerrará. Es lo que quiere Aramburu al escribir la serie de Gentes Vascas y al escribir sobre todo esta obra. Ya no hablamos más. O sea, tenemos esa circunstancia de la construcción de esa focalización en el presente y de esa búsqueda de la verdad. Una verdad que obliga a remontarse al pasado a través de lo que en el discurso narrativo se llaman analepsis o retrospecciones, ¿no?, que permiten llevar la acción narrativa hasta la década de 1960. Recuérdese, el 63, cuando Vittori y Miren eran amigas íntimas, pensaban incluso en irse las dos de monjas porque eran muy devotas. También hay una indirecta lanzada, ¿no?, contra el catolicismo, contra la religión y el peso que ejerce en la defensa de algunos aspectos del terrorismo. El 63 es cuando se casan. Vittori y Miren, porque conocen al chato y a Josiane, si no se hubieran ido de monjas. Y luego van manteniendo una relación muy próxima que solamente enturbia. El chato y Josiane eran amigos, jugaban al mus, cenas gastronómicas, sobre todo ciclismo los domingos, es decir, por eso pues se casan en el mismo, con poca diferencia en ese
ese año, pero hay una distancia insalvable entre ellos. El chato, gracias a su esfuerzo, va a levantar de la nada una empresa de transporte y se va a convertir en una persona no millonaria, pero sí que tiene un fuerte respaldo económico, tiene una flota de camiones, mientras que Josian entra a trabajar en una fundición y viven de su salario, es decir, en unas condiciones de cierta precariedad, ¿no? Eso le duele a Miren, ¿no? Hay un componente en donde hay una envidia larvada que va asomando, ¿no? Y que de algún modo puede actuar también como motor de la separación de las dos familias. En cualquier caso, ahí puede estar también la causa de la diferente formación de los hijos. Javier estudia medicina en Pamplona, Nerea logra acabar la carrera de Derecho ya en Zaragoza, es decir, los dos son universitarios. En la familia de Miren y de Josian no hay ese salto, ¿no?, hacia los estudios. José Mari no le gusta estudiar, solamente andar por el monte. Sí, el deporte, el balonmano, parece que estuvo a punto de fichar por el equipo del Barcelona, tenía esa circunstancia, ¿no?, pero bueno, el compromiso con la banda derriba, ¿no?, todos esos sueños. Arantxa trabaja como dependienta de una zapatería y Gorka es este personaje, ¿no?, en el que podemos ver reflejada buena parte de la formación del autor. Es un lector insaciable desde niño y si hubiera querido estudiar o filología vasca, porque habla perfectamente el euskera, o bien psicología. Acaba trabajando en una emisora de radio en donde lleva un programa de cultura vasca, o sea, se considera bien situado frente a sus dos hermanos, ¿no? Esto nos lleva a que esas miradas sobre el pasado deben realizarse tal y como Aramburu las plantea en función de cada uno de los hijos. Javier, como se ha indicado, es médico. Tiene 48 años cuando comienza la acción en el año de 2011. En una de las retrospecciones, o varias, ¿no?, se nos habla de la relación amorosa que mantiene con una enfermera del hospital en el que trabaja, divorciada, llamada Aránzazu, con la que congenia y por la que se siente fuertemente atraído. Javier tiene una profunda timidez. Conoce a Aránzazu antes de que a su padre lo asesinaran. Y es una relación que se ve afectada porque a Vittori no le parece que una enfermera sea la mejor candidata para su hijo, que es médico. Y continuamente pues lanza pullas contra ella porque le desagrada esa relación. Pero hay varios capítulos: un viaje a Roma, otro paseo por la bahía de San Sebastián en un velero, en donde se les ve profundamente enamorados. Pero sin embargo el asesinato del padre pone punto final a esa relación. ¿Por qué? Porque Javier se prohíbe ser feliz. El dolor que le causa la muerte del padre le impide alcanzar un grado de felicidad y Aránzazu desaparece de su vida. Aún antes de desaparecer, acude el día del entierro del padre del chato para despedir al padre con el que se llevaba bien y para despedirle a él. He venido a decirle adiós a tu padre y protesta contra el terrorismo. Y dice Aránzazu: si este fuera un país decente, el cementerio estaría ahora abarrotado. ¿Qué se le va a hacer?, comenta el hijo. De paso aprovecho para despedirme de ti también para siempre. ¿Te vas? Oye, Javier, ¿a ti qué te importa? Esta pregunta está dirigida por el narrador al personaje. Es cierto, no sé por qué se lo pregunté. Parece que se responde a sí mismo. En realidad estaba todo hablado, roto entre los dos, hablado por ambos, roto por él en un rincón de la cafetería del Hotel Londres, que fue donde le comunicó que él se prohibía ser feliz.
Y ella, que era persona de buen corazón, eso no puedes negarlo, tuvo el gesto noble de asistir al entierro del chato, al mismo tiempo al entierro de un amor en el que ella había depositado muchas esperanzas, mucha entrega y toda su energía. Ella al final le dice a Aránzazu, a Javier: el que mató a tu padre rompió lo que nos unía a ti y a mí. Vive Javier consumido por la tristeza. Él desarrolla su trabajo en unas condiciones, digamos, profesionales, pero cuando termina su horario laboral, no quiere volver a su casa y se encierra en su despacho y bebe. Tiene una botella de coñac en la mesa, bebe casi hasta el punto de alcanzar un estado de ebriedad y luego ya en esas condiciones como puede, vuelve a su casa. Él solo se ha fijado una obligación en su vida, atender a su madre, y quiere además que su hermana, Nerea, asuma esa misma responsabilidad. En cierto modo, muerto el padre, él encarna la autoridad familiar, ¿no? Por eso cuando Nerea marcha a Alemania para buscar una salida, ¿no?, a las circunstancias tan negativas en que la familia ha caído, intenta mediar, ¿no?, entre ella y su madre, va a despedirla, y luego ya cuando eh, eh, saben, ¿no?, que su madre va a morir, tampoco se adelanta nada al indicar este aspecto, comentan lo que harán con sus vidas. Su hermana Nerea tiene 45 años. Si Javier, en cierto modo, es el hijo predilecto de la madre, Nerea es la favorita del padre, ¿no? Mantiene una relación de amistad con Arantxa, la hija del matrimonio cuando eran amigos, hasta tal punto que la acompaña a abortar a Londres. Curiosamente, esta es una paradoja que explora Aramburu. Nerea, en su adolescencia, se declara aversale, no lo es Arantxa, y acude a actos de homenaje a terroristas. Arantxa, precisamente por eso, se desliga de ella, dejan de tratarse con la confianza que se tenían. Pero cuando Nerea ve el acoso que sufre el padre, entiende que no puede seguir en el pueblo, se asusta y le pide a su padre que, como él quería, que lo mande a estudiar la carrera fuera, y marcha a Zaragoza, una ciudad muy bien conocida por Aramburu, porque fue allí donde él cursó estudios de filología e inició su carrera literaria en grupos más o menos vanguardistas, neo-vanguardistas de poesía, el grupo Glob, etc. Nerea, esta es una escena que se va a repetir continuamente, se niega a acudir al pueblo una vez que han asesinado a su padre. No va ni al entierro ni tampoco al funeral. Estamos en el año 91-92, es decir, que no había móviles, ¿no? Y para comunicarle la noticia le tienen que llamar a un bar para que le lleven la noticia, que lo que ha ocurrido, pero Nerea se entera y no quiere llamar, prefiere meterse en una suerte de burbuja, aislarse, quedarse en Zaragoza, y ya cuando al final llama, una vez que pasan horas, ¿no?, a la mañana siguiente, le dice a su madre que no piensa volver. A Vittori se le cortaron los sollozos de golpe. Ya estás viniendo a casa en el primer autobús. Que no se diga, han asesinado a tu padre y tú ahí tan tranquila. No estoy tranquila, ama. Estoy muy triste. No quiero ver a Laitá muerto. No lo resistiría. No quiero que me saquen en los periódicos. No quiero aguantar las miradas de la gente del pueblo. Ya sabes cómo nos odian. Te ruego que hagas un esfuerzo por entenderme. Nunca se entenderán. Es decir, este es el punto de ruptura entre la madre y la hija. Es decir, de algún modo el terrorismo, ¿no?, separa a las familias también por las reacciones que van
adoptando. No tiene mucho interés por la carrera que realiza, pero la termina por una peripecia de carácter sentimental porque se enamora apasionadamente de un alemán que ha ido a Zaragoza, Klaus Dieta, viaja luego a Gotinga, que es cuando le despide su hermano Javier, porque piensa que puede vivir con él lejos de ese mundo en el que había crecido. Repárese en que está en Alemania, y en que Aramburu marcha en el año 85 también a Alemania, pero bien al contrario, Nerea adquirirá en Alemania conciencia de la muerte del padre. Ya cuando regresa, porque la historia, en fin, termina mal, oposita, trabaja en un bufete de abogados, poco tiempo, no le gusta, luego saca una oposición para trabajar en Hacienda y va manteniendo distintas relaciones amorosas, de las que destacan una con Eneco, con el que rompe cuando se da cuenta de que apoya a los terroristas, trata despectivamente a Gregorio Ordóñez, y otra con Quique, con el que acepta casarse, a lo mejor porque rechaza a los terroristas, pero mantiene una relación extraña, ¿no? Es un matrimonio, diríamos hoy en día, abierto, cada uno vive en su piso. Yendo a la otra familia, la de Miren y Josian, nos encontraríamos con el mayor José Mari, 43 años, el que no quería estudiar, pero destacaba en balonmano y al que solo le interesaba la naturaleza vasca, andar por el monte perdido, olvidado de todo, pero al que el clima de intransigencia que va a conocer en el pueblo, la cuadrilla de los amigos, ¿no? La Rano Taberna, ¿no? Que frecuenta, lo van a inclinar a la lucha armada, ¿no? Por eso, al principio, las acciones iniciales de lucha callejera las realizará con sus amigos de la infancia, Joaquín y Coldo. Hay una relación extraña, ¿no? Porque Joaquín acabará suicidándose por miedo a que su nombre sea conocido, mientras que Coldo es un personaje un tanto ambiguo porque es detenido, llevado a Inchaurrondo y con torturas obligado a hablar, los delata y obliga a que Joaquín y que José Mari tengan que huir a Francia. Esto hará que tras una entrevista con Paquito, uno de los jefes de la organización con ETA, después de un periodo de formación, de un cursillo de entrenamiento para que aprendan a manejar las armas, regrese al País Vasco y forme un comando, el comando Oria, con un tal Pacho, que será uno de sus compañeros de armas, y Chopo, que es un personaje que tiene un piso franco en San Sebastián. En fin, aquí se ha traído un fragmento del capítulo 35, porque ahí se ven las primeras acciones que realiza José Mari en manifestaciones en Bilbao, incendiando, por ejemplo, un autobús. Lanzan un cóctel molotov, una botella incendiaria, contra un autobús y dice: apuntar a los asientos, a los asientos. El chofer baja deprisa cuando ve el fuego que se provoca en el autobús que estaba conduciendo, lleva un zapato ardiendo, se lo quita, y luego se dice: terminada la acción, José Mari, puño en alto, gritó con la mirada puesta en el autobús envuelto en llamas: Gora Euskadi Askatuta. Sus compañeros, los puños también alzados, secundaron. Y luego, ¿quiénes eran? Los 6 chavales echaron a correr, unos por una calle, otros por la paralela, en dirección al bulevar. Tenían acuerdo de reagruparse en la plaza de Guipúzcoa. El resto del camino lo recorrieron a cara descubierta, conversando tranquilamente. Trabajo hecho. Ahora a potear, es decir, a tomar unos vinos en las tabernas, a celebrar, ¿no?, la acción que hemos cometido. Bueno, en cualquier caso, José Mari, que conocía muy bien al Chato desde que había nacido, está involucrado en el asesinato de este empresario. Pero tal y como se van contando las acciones en la obra, no se sabe bien si él fue quien disparó. Queda aquello sin descubrir.
cae detenido, sufre torturas, torturas muy violentas, va pasando de cárcel en cárcel, su carácter se va endureciendo al mismo tiempo que el de Miren, su madre, la ama. Él es el que mantiene la disciplina en las cárceles entre los etarras que se encuentran allí encarcelados, pero vive sumido en recuerdos. Y se va describiendo por parte de Aramburu un lento proceso de rendición que va sufriendo, ¿no? Hay tres hechos que van a provocar esta circunstancia: el conocer a una joven, la chica de Ondarroa, el ver a su madre llorar por el ictus que ha sufrido Arantxa y sobre todo el ver a su hermana Arantxa sentada en una silla de ruedas. Ahí es donde José Mari se da cuenta de la inutilidad de la resistencia que mantenía en la cárcel. Las cartas con Arantxa y finalmente con Vittori ayudarán a fijar el desarrollo de su carácter. Arantxa, después de Miren y de Vittori, es la tercera figura más importante de la obra. Tiene 44 años en el presente. Ha llevado una vida bastante arrastrada, ha intentado levantar su vida en distintas circunstancias. Cuando la conocemos ha sufrido un ictus en Mallorca, donde había viajado con su hija Ainhoa, cuando ya el matrimonio vive, cada uno viven separados, ¿no? Es atendida por su madre, por Celeste, una cuidadora peruana, porque la madre tiene que viajar al puerto de Santa María para visitar a su hijo José Mari. Cuando se indaga hacia el pasado, se la muestra enamorada de Javier, pero Javier, el hijo del Chato y de Vittori, la rechaza porque para él era casi como una prima, porque la había visto desde niña jugando con su hermana Nerea. Al poco conoce a Guillermo, con el que acabará entablando una relación. De esa relación quedará embarazada, por eso tiene que ir a abortar a Londres, pero bueno, Guillermo luego la sigue y acaba de algún modo convenciéndola para casarse, ¿no? Casarse por lo civil. Es dependiente de una zapatería. Ambos viven de una forma humilde, pero bueno, tienen dos hijos, viven en Rentería e intentan levantar un hogar. Pero el terrorismo también introduce una grieta en esa vida familiar, porque hay una discusión muy violenta con su marido, que cada vez es más españolista, más contrario a las acciones armadas, sobre todo porque ocurre el asesinato, en este caso real, de un concejal del Partido Popular que en la ficción lo había ayudado a buscar trabajo, Manuel Zamarreño, ¿no? Y luego hay otro asesinato de dos policías en Sangüesa, y entonces es el fragmento que está destacado. Ya Guillermo estalla, ¿no? Y le dice a Arantxa: asesinados por tipos como tu hermano. Mi hermano, nunca hablaban de él. ¿Por qué lo menciona si sabe que puede herirme? Aunque no piensa Arantxa como José Mari, aquello es el detonante ya de una bronca que acaba con la decisión. Ella también toma una decisión de romper con ese matrimonio que está cada vez más separado, ¿no? Sobre todo cuando ve que su marido levanta la mano para pegarle. ¿Para qué? Si no. Y entonces ella coge el bolso, se da cuenta de que puede ocurrir algo grave. Lo que cogió fue su bolso colgado de una percha del vestíbulo y se fue a la calle con un redoble de palpitaciones dentro del pecho. Ni las zapatillas se quitó. Llevaba 5 años sin ir a su casa del pueblo, porque había roto también con su madre por lo mismo, pero por lo contrario, en el sentido de que su madre se había metido con Guillermo por españolista y había roto con su familia. Ahora se marcha de la familia que estaba formando con el españolista, entre comillas, Guillermo, para volver a su casa. Una hora después, Miren le abrió la puerta. No pareció sorprendida, como si hubiera estado esperando aquel momento. Bajó la mirada hacia las zapatillas. No hizo ningún comentario. Y allí mismo, después de 5 años, se besaron la madre y la hija.
ni frías ni cordiales. ¿Vas a cenar? ¿Qué hay? Pisto y bacalao. Bueno, si me admites a la mesa, chica, qué bobadas dices. ¿Cómo no te voy a admitir? La madre está contenta, ¿no? Es una mujer muy fría, tiene mucha dureza, pero quiere a sus hijos, ¿no? Por eso ella, es decir, miren que podríamos considerarla un personaje quizá negativo, ¿no? Por el modo en que apoya la lucha armada. No apoya tanto a la lucha armada como al hijo, que se ha convertido en un terrorista, ¿no? Y entonces por ello mismo en ella se ha despertado, ¿no? Esa fiebre de la defensa de Euskal Herria como nación, como país, ¿no? Por medio de la violencia. En cambio, va a asumir la cruz, digámoslo así, de cuidar a su hija Arancha una vez que ella cae enferma con el ictus, se desvive por ella. Pero Arancha, en esa silla de ruedas, sin poder hablar, casi sin poder andar, porque tiene un pie equino que no lo puede mover, solamente puede manejar una mano y con ella escribe en el iPad, no puede hablar, aunque hay una primera palabra que pronuncia que es escalofriante, ama, madre, puede decir, ¿no? Es decir, de algún modo, ¿no? Estos signos delatan también la construcción de los sentimientos de los personajes. Arancha es la que va a lograr acercar algo a esas dos familias que el terrorismo había alejado. Y luego tenemos a Orca, este hermano menor al que Arancha, desde que es pequeño, le anima a leer y le dice, para que no caigas en el agujero, palabras textuales, de la violencia en que han caído tantos. A Gorka le caracteriza sobre todo el perfecto conocimiento que tiene del euskera. Y eso, de algún modo, le da una cierta notoriedad entre los aversales, entre ese grupúsculo en el que están germinando los futuros terroristas, porque les ayuda a redactar los manifiestos y lo tratan con respeto. Incluso se ve de algún modo obligado a apoyar a los radicales, ¿no? Y así, por ejemplo, tiene que ayudar, una vez que Coldo los delata, a Joaquín y a José Mari a huir del pueblo. Luego da un paso más, porque en su cuadrilla, en la de los chavales de su edad, se ve obligado a atentar contra la empresa del Chato lanzando cócteles Molotov, aunque él no llega a lanzarlos. Pero en ese momento se asusta. Se marcha del pueblo y se dirige a Rentería junto a su hermana Arancha y empieza a romper las ataduras con el pueblo, gracias a que comienza a trabajar en San Sebastián, primero en una librería, luego redacta reseñas en Eguín, por último conoce en una exposición en San Sebastián a un hombre al que acabará unido laboralmente y también sentimentalmente, Ramuncho, un divorciado, padre de una joven llamada Amaya, que es quien lo introduce en la radio y en donde podrá llevar un programa dedicado a la literatura vasca. Y allí estaba Ramuncho, es el momento en que se conoce, con un canapé de gamba, huevo cocido y mayonesa en la mano. Entablaron conversación. A Ramuncho, que le lleva 11 años, lo dejó anonadado el buen euskera que habla Gorka. Congeniaron y de la galería, para conversar con mayor tranquilidad, se fueron al bar de abajo. Siguieron congeniando. Vemos la última línea. 2 meses más tarde se instaló con Ramuncho en Bilbao. Comienzan a vivir juntos esta pareja. Bien, Josian es el padre de José Mari, de Arancha, de Gorka, es el marido de Miren. Es un personaje que no tiene voluntad, que no tiene tampoco ningún deseo de progresar. Él se conforma con trabajar en la fundición, con echar la partida al mus con su amigo Chato en el Pagoeta, con ir todos los domingos de excursión de cicloturismo con las bicicletas, de hacer reuniones gastronómicas. Eso constituye su vida, eso y la huerta en la que el Chato le ayudará a construirla para que las inundaciones no se la destruyan como llega a ocurrir. Él se va a ver obligado, quizá es una de las secuencias más conmovedoras, a
romper con su amigo. Y va a ser, miren, su mujer quien lo obligue a no hablar con él más, aunque él luego lo intenta, y el chato le dice, lo que me estás diciendo aquí en el garaje, dímelo en la calle, dame un abrazo, ante todos. Y él es cobarde, ¿no? No se atreve a hacerlo. Pero evidentemente cuando se entera del asesinato de su amigo, se ve o se siente profundamente afectado. Es la escena que tenemos. Miren, no le dio tiempo de llevar el paraguas a la bañera, se lo soltó de sopetón. Ha muerto el chato. Hacía mucho que no se pronunciaba el mote del amigo de otros tiempos en aquella casa. No jodas. Josián permaneció un momento inmóvil, como un poste, ni pestañeaba, y sin volver la mirada hacia su mujer, preguntó cómo había ocurrido. Pues como ocurren estas cosas. De sorpresa no le ha podido pillar, ya se lo venían anunciando con pintadas. ¿Ha sido el que han matado por la tarde? No jodas. Pues jodo, se acabó el chato. Es lo que tiene la guerra, que deja muertos. Cago en la puta, cago en Dios. No paraba de proferir palabrotas con cabeceos disgustados, negadores. Trató de cenar. No pudo. Le temblaba tanto la mano que era incapaz de sujetar la cuchara, y esto a Miren la molestó. Oye, no te irás a poner triste, cago en la puta, etcétera. Y también, un vasco, uno del pueblo, como tú y como yo. Hostia, si dirías un policía, pero el chato, yo no lo tengo por mala persona. No se trata de buenas o malas personas. Ahí está, ¿no? La raíz del terrorismo, expresada por Miren. Está en juego la vida de un pueblo. ¿Somos aversales o qué somos? Y no se te olvide que tienes un hijo en la lucha. Así lo pone firme. Miren a su marido. Vittori, cuando en el presente, en 2011, vuelve al pueblo, al primero al que va a visitar es a Josiane. Va ganando poco a poco su confianza y logrará que Josiane acuda finalmente a Polloe, a la tumba del amigo, a presentarle sus respetos, a llorar ante el lugar en el que está enterrado. A regañadientes aceptará también llevar una carta de Vittoria a José Mari, aunque Miren la rompe, pero Arantxa la recompone y logra a partir de esa carta que ese hilo de comunicación no se interrumpa. El chato es el personaje que aparece ya muerto desde el principio. Pero evidentemente en las remisiones que se van haciendo hacia el pasado lo vemos, ¿no? En pie, lo vemos construir la empresa que tiene, lo vemos cómo trata a su familia, cómo sufre el acoso por parte de quienes eran sus amigos, de la gente del pueblo, precisamente porque es señalado como objetivo por parte de los terroristas. El chato es un euskaldun, un vasco por los cuatro costados, diríamos, casi como los 8 apellidos vascos. Se dice que él hasta los 5 años no aprende castellano, que su padre había luchado contra Franco, por ejemplo, mientras que aquellos que lo denuncian habían sido sus familiares, sus antepasados, habían ayudado, ¿no? En la guerra civil a los sublevados. Entonces, ¿cuál es el delito del chato? Pues precisamente el de muchos empresarios, haber logrado a base de tenacidad, de esfuerzo, también de tozudez, porque ese es el rasgo fundamental de su carácter, levantar desde la nada una empresa boyante, muy importante, ¿no? De transporte. Tiene una flota de camiones. Y eso es lo que le hace ser merecedor de la envidia y del odio de los del pueblo. Por ejemplo, de un personaje llamado Andoni al que dan trabajo en la empresa casi, casi por misericordia, porque lo pide de favor su familia. Y luego es un sindicalista que dice no lo trago, refiriéndose al chato. O por Miren, que no puede soportar la prodigalidad, es decir, la generosidad que tenía
el Chato con los niños, tanto con sus dos hijos como con los tres de ella. Hay un episodio que se va repitiendo continuamente que gira en torno a una pulsera que el Chato le compra a Arantxa siendo niña, y que ella le acaba devolviendo a Javier, y luego Javier se la reintegra cuando está en el hospital haciendo rehabilitación. El punto de inflexión de la vida del Chato se marca cuando es señalado como objetivo de ETA. Es decir, el olvido en el que cae. Como si nunca hubiera existido, se dice, ¿no?, en la página 59. Y su única preocupación es mantener a la familia alejada de ese acoso que padece, de la difamación que se lanza contra él. Tanto es así que Vittori se entera por su amiga Miren que al Chato lo están acosando. Quizá lo que más le duele es el abandono de su amigo Josian. Y hay un capítulo muy importante en el que van los dos, siempre pedalean juntos cuando hacen una excursión de cicloturismo. Josian es un buen escalador, pero él va dejando de seguir al Chato. El Chato le dice, pero bueno, no vienes, están subiendo el Montigueldo, y Josian se muestra remiso. Es decir, es la escena en la que Josian decide dejar de hablar con su amigo, ¿no? Y el amigo lo entiende. Cuando entran en el bar al que iban, ve el silencio en el que cae el grupo de esos amigos ciclistas, sale del bar y ya no vuelve a hablar con ellos. Entonces, se queda nada más que con el entorno familiar. Javier, que vive ya en San Sebastián, le pide que salga del pueblo, que compre un piso en San Sebastián y que se lleve la empresa lejos del pueblo, a La Rioja o a cualquier otro lugar. Pero el Chato quiere, ¿no? Él es un vasco, ¿no? Él no tiene por qué irse, y prefiere mantener, ¿no?, la empresa junto a los clientes que contratan sus servicios. Solamente le preocupa Nerea. Y de hecho, cuando recibe una carta en la que le dicen dónde estudiaba Nerea, a qué bares acudía, cuál era el itinerario que seguía normalmente, es cuando paga paga una primera cantidad que le pide ETA. La segunda ya no la paga, 25 millones de pesetas, se lo comenta a Josian, y su única preocupación es que Nerea salga del pueblo, se marche a estudiar a Zaragoza. Luego la visitan allí, van a ver un partido de la Real contra el Zaragoza. Los pocos aficionados de la Real son insultados, vascos asesinos. Bueno, son todas estas intransigencias, ¿no?, que marcan el dolor, la ruptura en la sociedad vasca. En cualquier caso, Vittori, cuando sube a ver a su marido, a Polloe, se lo dice con claridad. Muere no solamente por ser un objetivo de ETA, sino también por su tozudez. El Chato, se dice en el capítulo 44, era como era, volcado hacia adentro, trabajador como el solo, tozudo, y aquella tozudez que hacía, dificilillo convivir con él, llevarle la contraria. Jesús, María y José le permitió levantar la empresa desde cero con más ilusión que capital, ahí abajo, al lado del río, en una parcela llena de zarzas que le prestaron, y luego compró, y sostener el negocio y sacarlo adelante, me cago en 10. Pero también aquella tozudez, al decir de Vittori, fue su perdición. Ella solía reprochárselo en el cementerio. Hoy podrías estar vivo, pero fuiste un cabezota, podrías haber pagado, y si no, podrías haberte llevado los camiones de marras a otra parte como tanto decías, pero nunca hiciste, y más sabiendo que yo te habría seguido.
Y hay otra escena, ¿no?, en la que cuando acuden a ver a Nerea en Zaragoza, ya él está más tranquilo porque sabe que el hijo está en San Sebastián, Nerea está viviendo lejos, pues ya no se siente tan agobiado por los avisos o por las cartas de extorsión que recibe de ella. Es muy importante el capítulo 46 porque en él se va recreando el último día de la vida del Chato. Muere por una circunstancia casual, tenía que haber ido a una comida de trabajo en Beasain, pero el cliente la anula y vuelve a comer a su casa. Entonces siempre acostumbra a dejar el coche en el garaje, va a su casa y en ese momento ve a José Mari, el etarra, el terrorista. Aunque lo sabe que lo es, también es el niño al que ha conocido desde niño. Entonces lo vio. Página 222. Fuertote, ancho, parado en la esquina. ¿Cómo no lo iba a ver? Si con el mal tiempo que hacía no andaba un alma por la calle. A pesar de tener la capucha subida, lo reconoció por la estampa, por el cuerpote, por lo que fuese, y fue hacia él, pasando a la otra acera y le habló. Hombre, José Mari, ¿has vuelto? Me alegro. Pero José Mari, al ver que ha sido reconocido, se da la vuelta y marcha. Se marcha, ¿no? Luego lo comenta con Vittori, Vittori se queda extrañado, se ha venido a vigilarte, y ya se refieren con mucha minuciosidad los últimos actos de su vida, lo que come, la siesta, cómo parte a la empresa, tras tomar, se dice, un culo frío de café que quedaba en la cafetera mientras Vittori descansaba en un sillón sin levantarse. Esta situación se encadena en el capítulo 46, que es donde cae asesinado, ¿no? Y es un relato contado desde su perspectiva, ¿no? Es decir, son los últimos momentos de su vida. ¿Y qué manera de llover? La madre que me... Es decir, él lo está pensando, ni que hubieran estado esperándolo las nubes para vaciarse todas de golpe sobre él, y sigue avanzando. Una figura joven, ágil, borrosa, surgió de entre dos coches aparcados junto a la acera de enfrente. La capucha impidió al Chato verle los ojos. Venía hacia él, pero no directamente. ¿Quién? Un individuo de algo más de 20 años, algún chaval del pueblo que se protegía del chaparrón agachando la cara. Eso es lo que piensa el Chato. De un salto alcanzó la acera por detrás del Chato. El Chato siguió su camino y ya le faltaba poco para llegar a la esquina. Entonces, a su espalda, muy cerca, sonó un disparo. Y después otro, y otro, y otro. Ahí está la escena perfectamente construida, ¿no?, con esa gradación de los disparos que va sonando, con la que se cierra el capítulo del asesinato del Chato en el capítulo 86. ¿Quién lo mata? ¿Mm? Porque en el 46 había encontrado con José Mari. Ahora no logra ver a los ojos a quien comete el crimen. Queda, en fin, la situación ambigua. Luego hay una serie de personajes secundarios que van completando esos cuadros familiares, porque claro, los 5 hijos entablan relaciones sentimentales, algunos llegan a casarse, forman parejas, etcétera, ¿no? Ya se ha visto la de Javier y la de Aránzazu. Ya se ha hablado de ella. Aránzazu, lo tenemos ahí en la página 367, cuando regresan del paseo que dan en el velero por la bahía de San Sebastián, le dice a Javier, ¿no?, le comenta el temor que tiene, ¿no?, de que su padre caiga asesinado, ¿no? Y le dice la Aránzazu, ¿cómo van a hacer daño a tu padre? Un vasco bueno y Euskaldun. Es decir, alguien, ¿no?, que de algún modo está vinculado a la cultura, a las raíces, a la identidad vasca. Pero le dice Javier, sí, y propietario de una empresa, no te olvides. Todo este delirio de la lucha armada hay que financiarlo, no lo olvides. Todavía quedan en las calles del pueblo pintadas contra él. ¿Tú crees que a los vecinos se les ocurre borrarlas? No las borran, porque lo tienen todos señalados como el objetivo de ETA.
Nerea, que es la hermana tiene varias parejas, para ella la más importante es el alemán, Klaus Dieta, al que acude a visitar a Gotinga, pero cuando acude allí, después de un viaje largo, se lleva el chasco de encontrarse con una joven que vive con él en el piso, y que le dice que es su novio. He is my friend, le dice en un inglés que chapurrea a Nerea. Le dice, pues mira, te lo regalo bonita, después de una tensa entrevista que mantiene con el alemán del que estaba enamorada profundamente. Entonces, cuando regresa, pues mantiene distintas relaciones, y acaba casándose con Quique, ¿no? Pero Quique era un mujeriego, ¿no? Y le impone a Nerea una obligación. Le dice, yo quiero casarme contigo, pero tú tienes que permitir que yo mantenga la intensa vida amorosa que llevo. Es decir, era un don Juan, enamoraba a las jovencitas, y todos caían en sus redes. Y Nerea rompe con él, pero al final acaba diciendo, bueno, ¿y a quién voy a pillar yo? ¿No? Y dice, pues, vamos a hacer la vista gorda, y acaba casándose con él. ¿No? Bueno, luego hay además la imposibilidad que tiene Nerea de darle un hijo, y eso ya acaba frustrando ese matrimonio. Arantxa, que es el tercer personaje más importante de la obra, dejando de lado a las dos mujeres que son las protagonistas, acaba casándose con Guillermo, intenta formar con él una familia, con él tiene dos hijos, pero es un matrimonio al que el terrorismo acabará rompiendo cuando insulte a José Mari, y en ese momento ya algo estalla en el interior de Arantxa, salga de su casa dando un portazo y vuelva al pueblo y viva con sus padres. Allí, bueno, pues intenta mantener su vida, y como un acto, ¿no? De no perder la relación con sus hijos, viaja una semana con su hija Ainhoa a Mallorca y sufre dos ictus. Uno primero que se le pasa, pero a las pocas horas ya sufre el definitivo, que le deja sumida en una silla, posterrada en una silla de ruedas. Gorka, el hijo menor, entablará una relación sentimental con Ramuncho. Es una relación, ¿no? Difícil, por el modo, ¿no? en que se va a ver, ¿no? afectado, ¿no? por todas las circunstancias que va a tener, ¿no? a sentir en este sentido, por el terrorismo, ¿no? por la cuadrilla de amigos en la que se encuentra. Acabará casándose, ¿no? Con el matrimonio homosexual que acabará teniendo. Ramuncho tenía una hija llamada Amaya, y eso es lo que también le provocará, en fin, unas tensiones cada vez que Amaya va a visitar a su padre. Están divorciados de su mujer, no tiene unas condiciones fáciles de vida, ¿no? Al final acaba casándose con Ramuncho, ¿no? Y hay una escena muy conmovedora en que la familia suya, es decir, Josián, Miren, Arantxa en la silla de ruedas, acuden a la salida del ayuntamiento para, de algún modo, acompañarlo, ¿no? para aceptar, ¿no? esa condición suya de homosexual. José Mari también tiene una pareja, una novia, Yosune, pero bueno, no se deja besar en la calle, sirve de intermediaria para la huida, y luego mantendrá una relación breve, ¿no? con una joven llamada la chica de Ondarroa, con la que mantendrá unas primeras relaciones sexuales que le sirven a él, ¿no? para decir, ¿y qué hago yo aquí encerrado? ¿no? Me he perdido lo mejor de la vida, ¿no? es decir, he perdido vivir libre, vivir en el monte, ¿no? Conocer a tal o cual. Entonces es cuando poco a poco se va rindiendo. Otro conjunto de personajes secundarios son la gente del pueblo.
Pachi, por ejemplo, es el dueño de la Rano Taberna, es el que dirige el cotarro, ¿no?, de las acciones aversales, es el que va a ayudar a Joaquín y a José Mari a huir cuando Koldo los delata, le va a dar los medios a Gorka para posibilitar esa huida. Él es quien señala al Chato como posible objeto de ETA. En cierto modo, él es el que posiblemente coordine las pintadas, los carteles dirigidos contra el Chato. Expulsa a Nerea, a la hija del Chato, de la Rano Taberna, pero cuando Miren va a la Rano Taberna, le da un abrazo, apoya la lucha en la que se ha involucrado José Mari. Muy importante es don Serapio, el cura, ya lo hemos visto en esa visita que realiza Vittori cuando regresa al pueblo para pedirle, porque así se lo había requerido Miren, que le instara a no volver, a no regresar al pueblo. Pero hay un capítulo fundamental en el capítulo 65, cuando aún son amigas, en donde Miren acude. Es decir, tiene la cabeza hecha un lío, no sabe qué hacer, sabe que su hijo es un terrorista que está apoyando la lucha armada. Ella no tiene ninguna afiliación política, pero será el cura, don Serapio, quien le dará todos los argumentos fundamentales para apoyar el terrorismo, la lucha armada. Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza. Esta lucha nuestra, la mía en mi parroquia, la tuya en tu casa, sirviendo a tu familia, y la de José Mari, donde quiera que esté, es la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Ahí están las grandes consignas del terrorismo. Es la lucha de David contra Goliat, de la que yo os he hablado muchas veces en misa. Miren, va poco a poco comprendiendo lo que le va diciendo. ¿Acaso Dios, sigue el cura, ha manifestado que no desea vascos en su presencia? Dios quiere a su lado a sus vascos buenos, como también quiere, ojo, a sus españoles buenos y a sus franceses y polacos, y a los vascos nos hizo como somos, tenaces en nuestros propósitos, trabajadores y firmes en la idea de una nación soberana. Por eso, me atrevería a afirmar que sobre nosotros recae la misión cristiana de defender nuestra identidad, por tanto, nuestra cultura y, por encima de todo, nuestra lengua. Esto mismo se lo dirá a Gorka. Si esta desaparece, dímelo con franqueza, ¿quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Te respondo yo, nadie. ¿Tú crees que Goliat, con su tricornio en la cabeza y sus torturadores de sótano de cuartel, va a mover un dedo en favor de nuestra identidad? Ahí tenemos, ¿no?, aleccionando don Serapio a Miren. Importantes son también Joaquín y Koldo, ya lo hemos comentado, uno se suicida, el otro delata a los amigos, y luego hay una pareja, los padres de Joaquín, que son los carniceros del pueblo, Juane y Josecho. Josecho le duele muchísimo lo que le sucede a Joaquín y de hecho muere como consecuencia de ese suicidio, pero Juani se hace más dura, ¿no?, y es la que va a alentar también el odio de Miren contra el Chato y su familia. Luego hay adolescentes, Ainhoa y Endika, tienen una aparición esporádica, pero importante, sobre todo Ainhoa, en el enfrentamiento que tiene con su abuela, con Miren. Amaya, la hija de Ramonchu, que vive en otro mundo, en un mundo, diríamos, ajeno, ¿no?, al terrorismo. E insisto, en el capítulo 109 aparece un escritor, que no puede ser otro que Aramburu, con esa conferencia en la que va ofreciendo las claves que van a permitir, entre las páginas 551 y 53, entender el propósito de construir esta obra. Luego está las dos esposas, las dos mujeres, como digo, historia de dos mujeres, ¿no? Vittori, a la primera que vemos en el presente, ya
muy devastada, ¿no?, por el asesinato del Chato, ¿no? Vive en San Sebastián, la hemos visto ya, cómo va a visitar la tumba del marido, dialoga con él, ya hablaremos en la segunda presentación de estas técnicas locutivas, revela los cambios de carácter, le confiesa que se ha vuelto mala, ha perdido la fe, está muy enfrentada a su hija, porque se ha negado a ir al entierro, al funeral, y en esa escena que ya ha sido leída, le ha dicho a su marido que va a volver al pueblo para buscar la verdad. Es lo único que quiere, ya como secuencia final de su vida. Ella va evocando la amistad con Miren, entiende incluso que su amiga quiera proteger a José Mari, cuando le va a visitar a don Serapio, ya lo hemos visto, lo despide con malos modos, no está dispuesta a dejarse convencer, ahí está de un modo claro la firmeza de su carácter, y está enferma. Cuando vuelve al pueblo empiezan a aparecer un dolor en el vientre cada vez más grave. Su hijo Javier le dice que tiene que ir al médico, ya le dice al oncólogo y él dice sí. Es decir, sabe perfectamente lo que le pasa, pero por eso tiene prisa en buscar la verdad. Y por eso cuando llega al pueblo, al primero que busca es a Josián. Leemos: los otros no sé, pero tú aún estás a tiempo de ayudarme, le dice en la huerta. Pues no sé cómo, no se puede volver el tiempo atrás. Josián es muy pusilánime, ¿no? No se atreve a dar un paso sin que Miren lo autorice. Tienes razón, al Chato no vamos a resucitarlo. A mí es a quien podrías hacer un favor. Es muy fácil, es solo preguntarle a tu hijo una cosa de mi parte, le dice Josián. No revuelvas esas aguas, Vittori. También hemos sufrido y aún sufrimos. Haz tu vida, deja que nosotros hagamos la nuestra, cada cual en su casa. Ahora hay paz. Es el presente, ¿no? ETA ha depuesto las armas. Lo mejor es que olvidemos. Si sufres, le pregunta Vittori, ¿cómo vas a olvidar? Y ya un poco más adelante, él se mete en una caseta donde tiene las herramientas, el semillero, y le dice: pregúntaselo de mi parte, Josián. Pregúntale la próxima vez que lo visites si fue él quien disparó. Necesito saberlo rápido, ya que no voy a vivir mucho tiempo. Sabe que está enferma. Estoy libre de rencor, créeme. No le voy a denunciar. Lo único que no quiero es que me encierren sin conocer todos los detalles del atentado. Y dile que si me pide perdón, se lo concederé, pero que primero me lo tiene que pedir. Vittori, haz el favor, no revuelvas esas aguas. Es lo mismo que le había dicho al principio. Ruego inútil. El narrador piensa: ya las había revuelto, viendo lo que ocurre dentro de Josián. Vittori tendió una mirada en derredor, el bancal, el muro de hormigón que había sido levantado gracias al Chato, la higuera, y ya es cuando se despide de él. Será gracias a Arantxa la que conseguirá que ese hilo que deja tendido Vittori con esta visita a Josián, luego le lleva una carta, esa carta la rasga, Miren la arroja al cubo de la basura, de allí la saca Arantxa. Gracias a eso, quien está en la silla de ruedas conseguirá, ¿no?, que José Mari se sienta inclinado, ¿no? Sobre todo por el final, ¿no?, de Vittori. Es un final muy duro, muy doloroso por la enfermedad que padece. Tiene cáncer de cérvix, ella padece metástasis, ¿no? Pero a la vez que se siente cada vez más enferma, va avanzando, ¿no?, en esa búsqueda de la verdad que la había llevado de vuelta al pueblo. Ya hemos visto cómo logra ganarse la confianza de Josián, logra que Josián vuelva a Polloe para que vea la tumba del amigo, entabla esa estrecha relación con Arantxa, que da sentido a su enfermedad. Miren se opone porque sabe perfectamente que se ven en la plaza del pueblo, le vienen con cuentos a Miren,
llega a despedir a la peruana porque había hecho algo que la contrariaba de una forma radical, pero bueno, la violencia con la que reacciona Arantxa le hace dar marcha atrás, la vuelve a admitir, y cuando van a la plaza les estaba esperando Vittori con la segunda, mejor dicho, carta de José Mari. La lee, ¿no? Le devolvió la hoja a Vittori, escribió con dedo tranquilo en el iPad: está acojonado, pero no te preocupes, yo le haré pedirte perdón. Me pide que no le escriba más. ¿Tú qué harías? Y Arantxa risueña contestó: el pez ha picado en el anzuelo, solo hay que sacarlo del agua. Vittori como que no andaba fuerte en la comprensión de metáforas, de modo que precisó una aclaración: que le escribas, yo también le voy a escribir. Y luego le dice que le lleve en la silla de ruedas alrededor de la iglesia. Es decir, es un acto, digamos, simbólico. Le dice a la peruana Celeste, que se queda allí esperándole. Ella quiere que todo el pueblo vea cómo Vittori, que había sido o había sufrido el asesinato de su marido, está empujando la silla de ella, que es la que pertenece a la familia de quien ha cometido actos terroristas. Empujó la silla bajo el techo de ramas que forman los tilos de la plaza y fue hacia el frontón, años antes pintarrajeado de lemas a favor de ETA y símbolos de la izquierda, a Versale, verde impoluto desde que no se perpetran atentados. Entonces, es una escena en la que además vemos cómo cuando deja la silla en manos de Celeste ya no puede más de dolor. Vittori, y cae desmayada al suelo, ¿no? Porque la enfermedad sigue avanzando. Miren, como se ha dicho, es la madre de José Mari, es la esposa de Josiane, es el centro de esa familia que se ve descompuesta por la entrada de José Mari en ETA. Ella, sobre todo, aleccionada por don Serapio, el cura, acaba abrazando la ideología de su hijo e impone todos esos principios a la familia, con una firmeza de carácter. Él le impide a su marido que mantenga la amistad con el chato. Y su marido, cuando se lo dice, le dice: no me voy a acostumbrar, el chato es mi amigo. Era, le dice la mujer, y mucho cuidadito con juntarte con él. Lo mejor es que se marchen. Con todo el dinero que tienen, ¿qué les cuesta comprarse una casa por ahí abajo? Son ganas de provocar. No se irán, el chato es tozudo, dice Josiane, que lo conoce muy bien. Pero en esa misma noche, Miren recibe una llamada de su amiga Juani, la carnicera, que le da el argumento definitivo que va a justificar la ruptura con su amiga. Le dice Juani: se han forrado a base de explotar a la clase obrera y ahora les viene la factura. No lo digo yo solo, lo dice la gente del pueblo. Te aviso, dice Juani, porque todos sabemos que tú y ella sois muy amigas. Claro, Miren se queda tocada, ¿no?, con esta afirmación, y ella sabía que Vittori le iba a llamar. Pues sí, Vittori llamó, aún no habían sonado las campanadas de las 10 y Miren, que estaba en el cuarto de baño poniéndose rulos, corrió al teléfono decidida a romper la relación. Diga, Miren, soy yo, te has... No bien hubo escuchado, reconocido la voz, colgó. ¡Qué jeta! Mi hijo jugándose la vida por Euskal Herria y esta gentuza no para de explotar al pueblo. Es decir, los mismos argumentos que le había inculcado Juani en la llamada unos minutos antes. Pues donde las dan las toman. Y así murmurando volvió al cuarto de baño a terminar de ponerse los rulos. Es decir, es muy importante esta escena, ¿no? Porque no hay ningún personaje, ni bueno ni malo. Cada uno tiene sus tonos oscuros o claros, ¿no? Porque sí, vemos que Miren, efectivamente, porque para Miren José Mari es el mejor hijo. Miren o apoya a su hijo terrorista y abraza los principios de la lucha armada, y le prohíbe a Josiane que trate al chato. En cambio, se va a desvivir para cuidar a su hija Arantxa, sin ninguna queja.
¿eh? En ese sentido, es una buena madre. Historia de dos mujeres. También se refleja la amistad de Vittori y de Miren y el modo en que se va a ir rompiendo por la violencia y por el odio. Cuando se regresa al pasado, lo vemos en este fragmento que aparece en el capítulo 7, por aquella época Vittori y ella eran amigas, más hermanas. Todo lo que se diga es poco. Casi se van juntas de monjas. Pero apareció Josian, pero apareció el Chato, pareja de mus en el bar, amigos cenantes, por lo general sabatinos, de la sociedad gastronómica y cicloturistas dominicales. Y las dos se casaron de blanco en la iglesia del pueblo, con Aurrescu a la salida, la una en junio, la otra en julio del mismo año. El 63 es una de las pocas fechas que se dan, ¿no? Celebran el banquete de bodas y hay una diferencia económica, porque unos, Miren y Josian, se van a Madrid, 4 días, pensión barata, Vittori y el Chato van a Roma, saludan al Papa, luego visitan distintas ciudades italianas y ya Miren dice, se ve que te has casado con un rico. Chica, no me he dado ni cuenta, como me casé con él por las orejas, se burla Vittori, pero ya hay algo larvado, ¿no? En la conciencia de Miren, que es la diferencia económica entre ambos. Bueno, son sobre todo escenas relativas al pasado, y hay una escena del presente que aparece en el capítulo 125, en donde Miren y Vittori se encuentran frente a frente por primera y única vez. ¿Qué pasa? No se dice. Es el desenlace de la obra, es el último párrafo. Bien, saco ya conclusiones a esta primera presentación dedicada a Patria, a la trama argumental, a los personajes, al sentido que quería darle, capítulo 109, Aramburu. Aquí hay algunos fragmentos más que no se han leído, por ejemplo el segundo. Procuré evitar los dos peligros que considero más graves en este tipo de literatura testimonial. Los tonos patéticos, sentimentales por un lado, por otro, la tentación de detener el relato para tomar de forma explícita postura política. Él deja muy claro, ¿no? Cuál es su postura. Es decir, la defensa de las víctimas, sobre todo, ¿no? Además, él vive desde el 85 en Alemania, ¿no? Y dice, quise responder a preguntas concretas. ¿Cómo se vive íntimamente la desgracia de haber perdido a un padre, a un esposo, a un hermano, en un atentado? ¿Cómo afrontan la vida tras un crimen de ETA la viuda, el huérfano, el mutilado? Y lo que le importaba sobre todo, ETA había impuesto su relato, su historia, sus consignas al pueblo vasco y él quiere hacer lo propio, vencer a ETA con sus mismas armas, las de la palabra, las de la literatura, procurando trazar un panorama representativo de una sociedad sometida al terror. Quizá exagero, pero tengo el firme convencimiento de que también está en marcha la derrota literaria de ETA. Y esto lo deja como posibilidad planteada en 2016, Aramburu en Patria. En la segunda presentación se analizarán las técnicas narrativas y sobre todo la trama elocutiva de esta obra, que es quizá el aspecto, ¿no?, en el que Aramburu, que gusta mucho, ¿no?, de experimentar, ¿no?, con el entramado formal de sus novelas, Aramburu conseguirá, ¿no?, generar la que posiblemente sea la visión, ¿no?, más amplia, arriesgada y difícil de toda su narrativa, una voz colectiva, la de toda la sociedad vasca a través de esos dos cuadros familiares y de las figuras que los rodean. Todo ello será analizado, en fin, en la siguiente presentación.